pero la voy a grabar. Muy bien, chicos, pues bienvenidos a la primera clase de la materia que se llama Ser Social y Sociedad. Mi nombre es Ana Durán y en este momento es la materia que les voy a compartir. Les voy a compartir mis diapositivas y comenzamos a responder la guía número 1. Voy a quitar este cuadrito de aquí porque me provoca que ustedes no alcancen a ver la pantalla completa. Ahí está. Ese es el título de la materia. Mi nombre es Ana Laura Durán y comenzamos. ¿Sale? ¿Cuál es el propósito de esta materia? Identificar mediante la revisión crítica de las teorías de interpretación los elementos sociales y culturales que te permiten reconocerte y asumirte como agente de una sociedad. Un agente es aquel que no es pasivo, es activo, trabaja por su sociedad y se desarrolla en la sociedad, con el fin de que tomes conciencia del papel que cumples en tu sociedad y propongas soluciones a problemas de la vida cotidiana o de la vida diaria. ¿Qué temática vamos a ver? Ser social y ser ético. Prácticas sociales, ¿qué es un agente social? Y sobre todo la diversidad cultural. ¿Con qué deberes, con qué saberes contamos? Para que puedas estudiar este módulo con éxito, es necesario que evalúes con cuáles de los siguientes saberes cuentas. Por ejemplo, saberes conceptuales, aquello que nosotros debemos de saber. Nociones generales de distintos periodos de la historia y sus características filosóficas, políticas, económicas y sociales. Cómo se ha ido desarrollando, pues, la sociedad a través del tiempo. Lo que es un pensamiento científico, un conocimiento científico. ¿Qué debemos saber hacer? Porque también tenemos que ponerlo en práctica. Usar y manejar las tecnologías. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Zoom? Puesto que por aquí van a recibir clases ustedes. Saber resumir, comprender textos. A mis alumnos de secundaria siempre les digo, si ustedes leen un problema y no lo entienden, ¿qué tienen que hacer? Leerlo hasta que lo entendemos. Eso es la comprensión de textos. A veces nosotros leemos como taravilla y no entendimos nada. Nos tenemos que regresar y volverlo a leer para poderlo comprender. Sintetizar, hay mucha información. ¿Dónde voy a hacer que esta información se vaya haciendo más chiquita? Los cuadros comparativos para poder comparar una cosa con otra, mapas mentales y conceptuales. Esto no es otra cosa más que como si le tomáramos una fotografía a lo que tenemos en la cabeza y cómo lo organizamos y plasmar. ¿Cómo debemos de ser? Aquí viene algo bien importante. Argumentativos, críticos, reflexivos, analíticos y lo más importante, participativos. Así que les voy a pedir mucho su participación en la clase. ¿Qué es el pensamiento científico? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? No más uno, no se me amontone. Yo. Adelante. Pensamiento científico. Razonar correctamente para obtener respuestas y soluciones confiables a preguntas y problemas. Muy bien, gracias. ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Quién me ayuda? Yo. Adelante. Conocimiento científico. Saber que proviene de la aplicación del método científico al estudio de la realidad social. Es, por el tanto, un conocimiento riguroso, contrastado y sometido a crítica constante. Es un producto social elaborado por la comunidad científica a lo largo del tiempo. Ello implica reconocer que el conocimiento es un producto histórico y por tanto no es neutro y queda sujeto a interpretación, a la duda y al cambio. Muy bien. Vamos a entender un poquito esto del conocimiento científico. La ciencia se da sobre hechos, no sobre suposiciones. En la actualidad hay muchas corrientes de pensamiento, las cuales se supone que son de tal manera, debería ser de tal manera, es que esto tiene que ser así, pero no está sustentado en algo científico, en algo que haya tenido ensayo y error, porque eso es el pensamiento científico, ¿sale? O el conocimiento científico. Muy bien, el que sigue. Yo. Adelante. Argumentativo. Propone razonamientos o pruebas para fundamentar una idea o afirmación. Muy bien. Quiere decir que no voy a hablar por hablar. Voy a tener argumentos. ¿Dónde lo leí? ¿Dónde es la fuente? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué lo externo de cierta manera? ¿Sale? Crítico.
Yo. Juzga los aciertos o errores de una propuesta. Y no se juzga a la persona, son los aciertos o los errores de la propuesta, no de la persona que lo dice, no de quien lo externa. ¿Ok? Reflexivo. Yo. Reflexivo. Piensa y evalúa la conveniencia o incoherencia que existe en opiniones o informaciones. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos una noticia, algún informe de gobierno, algún informe económico, es importante reflexionarlo para saber, ah, caray, como que eso no es realidad, ¿no? Muchas veces hemos leído noticias y son cosas que no tienen nada que ver con la realidad y a veces nos vamos sobre ello. Y nosotros nos casamos con esa idea. Entonces defendemos ideologías que no sabemos de dónde vienen, ni por qué, ni para qué. Por eso es que hay que ser reflexivos. El analítico. Yo. Adelante. Analítico dice, piensa descomponiendo un todo en partes. Por ejemplo, cuando les hacen análisis de sangre, sí, adelante, José, no hay problema. Cuando te hacen análisis de sangre, separan cada uno de sus componentes, ¿ok? Eso es lo que se hace para poder analizar algo. El último que dice participativo, que es el más importante para nosotros. Yo. Adelante. Participativo. Interviene en un grupo colaborando con sus ideas y trabajo, es lo opuesto a persona pasiva. ¿Sí? Lo opuesto a una persona pasiva. En esta clase no podemos ser pasivos. Tenemos que estar siempre buscando cómo compararlo con nuestra vida real, buscando ejemplos, participando, leyendo, como ahorita el caso. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y así vamos a ir participando durante todas nuestras clases. ¿Sabes? Muy bien. Cuando yo les pregunto, o ustedes ven la palabra o la frase diversidad cultural, ¿qué se les viene a la cabeza? Voy a dejar de compartir para poderlos ver. Cuando les hablan de diversidad cultural, ¿qué aparece en tu cabeza? Y no me digan que nada, porque ahí hay masa encefálica que los hace Tal vez pensar. en alguna reunión que pues son de diferentes países, con diferentes pensamientos. Muy bien, Ayeli. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Adelante, Javier. La diversidad cultural puede ser la comida, el idioma, las creencias que tienen en cada país, todo lo que envuelve ese tipo de cosas. Muy bien, Javier. Incluso del mismo país. Fíjense, por ejemplo, nosotros acá en el norte vivimos de una manera, pero la gente del centro de la República vive de otra manera. Y luego hay gente del sur de la República que vive de otra manera, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos lo que es la diversidad cultural. Adelante, Javier. Ah, ya no. Ok. No problem. Muy bien, chicos. Vuelvo a compartirles. Mándeme, Norma. ¿Iba a decir algo, Norma? No. Ok. Muy bien. Les sigo compartiendo mi presentación. Vamos a ver en este momento un video, el cual nos habla precisamente de esto que es la diversidad cultural. ¿Sabes? Voy a habilitar el audio. En algunas ocasiones vamos a tener videos, en otras ocasiones solo imágenes. Permanente para los Disculpen, pero Estados no pago Unidos y es profesional en las áreas de ciencia. Ay, muy importante. No tengo los derechos de estos videos, pero los utilizamos para fines didácticos. ¿Qué es diversidad cultural? A la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico,
que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. La conocemos como diversidad cultural. Esta interacción permite que se generen expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y el respeto mutuo. Permite apreciar y aceptar las diferentes expresiones culturales. La diversidad cultural abarca, además de las artes y las letras de cada grupo cultural, sus modos de vida, sus sistemas de valores, tradiciones y creencias. Las culturas se distinguen por los rasgos fundamentales que sirven para reconocerlas: la historia, la lengua, la religión, el arte, la música. El manejo de la tierra y la elección de cultivos, la estructura social familiar y la dieta, entre otros. ¿Le agrada el testículo de buey? Ah, sí, muy sabroso. ¿En serio? ¿Estás seguro que no prefiere probar un coco? ¡Es delicioso! No, gracias. Todos estos rasgos definen su identidad. En el mundo coexisten varias culturas. Muchos países consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, tal como plantea la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada en noviembre del 2007. En Latinoamérica, las culturas de los pueblos originarios fueron invisibilizadas por la conquista y la colonización. Por eso, integrar la cultura que cada uno trae consigo es reconocer las diferencias. La diversidad cultural es siempre positiva en sí misma, porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas, o una única ley incuestionable. Aceptar e integrar estas diferencias amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y la manera de interpretar el mundo. Hacerte un favor, no mirar atrás. Bienvenidos a Springfield. Permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y los países. Aceptar, apreciar, proteger y respetar la diversidad cultural es la base para una convivencia pacífica. Sobre todo la parte de... Ya, gracias. Cerramos aquí y lo regresamos acá. Muy bien. Entonces, hablar de diversidad cultural es precisamente el resumen de todo lo que ustedes nos dijeron ahorita, ¿no? El ser humano, sus aspectos biológicos, sociales y culturales. ¿Alguien me podría echar la mano leyendo esto, please? ¿Qué nos hace humanos? Adelante, Javier. ¿Qué nos hace humanos? Biología, socialización y cultura. Los infantes humanos se convierten en adultos al crecer en una sociedad humana, más que ninguna otra especie. Los seres humanos dependen de los demás para la supervivencia y el crecimiento. El infante humano no puede sobrevivir sin el cuidado de otras personas. No puede obtener alimento, ni moverse, ni alzarse. No puede forzar a un adulto para que responda a sus necesidades. El periodo de inutilidad del humano, de dependencia de los demás, es el más largo en el mundo animal. Es el precio que el Homo sapiens paga por su gran cerebro y su enorme potencial de aprendizaje. Y es durante el largo periodo de la infancia que los patrones culturales tienen su proyección más fuerte. El infante simple no tiene elección sobre el aprendizaje para responder a fuerzas culturalmente moldeadas. Por ello, el infante crece, llega a la niñez y después se convierte en un adulto. No simplemente como un humano, sino como un tipo particular de humano, un Coatl, o un isleño trobrián, un bretón, un esquimal o un tahitiano. La socialización es el término que los antropólogos usan para referirse a las formas
en que los infantes humanos y los niños aprenden a ser miembros adultos de su sociedad. ¿Alguien más que le continúe, please? Nomás uno, no se me amontonen. Adelante, Esteban. Yo. Esteban me levantó la mano. ¿Sale? Dice, a pesar de que no es humanos, a pesar de su relativa Inutilidad. el infante humano no es simplemente una tabla rasa sobre la cual la cultura traza su patrón o un trozo de arcilla sobre el cual la cultura imprime su propia forma. Los seres humanos tienen una disposición biológicamente basada para aprender la conducta humana. El infante y el niño humano participan activamente en la cultura. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos están organizados para promover la interacción social con los demás, el aprendizaje y la adaptación a los requisitos del sistema sociocultural en particular, además de las características biológicas de las especies. Cada individuo tiene una herencia genética única que lleva al proceso de socialización el convertirse en un ser humano. Por ende, es el resultado de una interacción compleja entre las capacidades humanas universales y las prácticas culturales variables de la formación de los niños. La herencia individual y las experiencias comunes moldeadas por la cultura. Los antropólogos no están de acuerdo sobre cuáles son exactamente esas capacidades y potencialidades humanas innatas. Sabemos que los infantes no solamente tienen necesidades físicas, sino también emocionales. Los estudios de los infantes en distintas situaciones han demostrado que el cuidado tierno y amoroso es un prerequisito para un desarrollo emocional saludable. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué nos hace humanos entonces? Tener la capacidad de aprender, de razonar, a diferencia de las otras especies de animales que coexistimos en el planeta, pero también nos dice al principio, tenemos un periodo de inutilidad. ¿Por qué? Porque el bebé nace y no dice, ay, voy a nacer, ¿qué me hago de comer, no? O, ay, quiero ir al baño y va, sino que depende de los seres humanos más grandes que lo puedan ir instruyendo, pero también como dice aquí, no quiere decir que nacen en blanco. Los seres humanos nacemos ya con algunas predisposiciones a muchas cosas. Incluso tenemos parientes que tienen bebés y de repente dices, ay, mira, hizo el mismo gesto que la abuelita y la abuelita ya se murió, ¿no? O, ah, mira, camina igual que el abuelito o igual que la tía o hace ciertos gestos como cuando tú estabas chiquito, los papás. Entonces, es una herencia genética lo que también ellos llevan. Y lo más importante aquí dice que los estudios dicen que las primeras etapas de la vida de los niños, si tienen un cuidado tierno y amoroso, eso promueve un desarrollo emocional saludable. Muchas veces conocemos a personas adultas dañadas de sus emociones porque cuando ellos necesitaron atender esas emociones, no recibieron la atención que se requería y eso es lo que muchas veces ocasiona que hayamos adultos frustrados, traumados, preocupados, nerviosos, de muchas situaciones que ni siquiera nosotros reconocemos, ¿sale? ¿Aquí alguien más me puede echar la mano leyendo? Este es más corto. Adelante. Dale, Javier. Dice, el ser humano, sociedad y cultura, ser social. Aunque las reflexiones sobre los aspectos sociales del ser humano, aspectos políticos, culturales, económicos, psicológicos, etc., ha existido desde la antigüedad y podemos encontrar importantes planteamientos filosóficos desde la Grecia antigua. Las ciencias sociales, entendidas como ciencias especializadas de análisis sobre las acciones y comportamientos de los seres humanos en sociedad que tienen su origen en el siglo XIX. En el caso de la sociología, por ejemplo, fue Augusto Comte quien en su curso de filosofía positiva se encargó de ponerle el nombre a la ciencia. Es por esto que a Comte también se lo conoce como el padre de la sociología.
Es interesante saber que antes de llamarle sociología, Comte pensó, en un primer momento, ponerle el nombre de física social, pues la nueva ciencia se encargaba ¿Síguele? se encargaba al igual que la física, se encarga de estudiar las causas y los efectos dentro del mundo natural, de analizar las causas y los efectos, pero de las acciones que llevan a cabo los seres humanos dentro de la sociedad. Sí, muy bien. Entonces, si nos regresamos un poquito, aquí podemos encontrar a quién se le conoce como el padre de la filosofía. Augusto Comte. Augusto Comte. Por ahí viene una pregunta que nos dice, ¿quién es el padre, quién es considerado el padre de la filosofía? Y dice que primero le iban a poner física social. La física estudia las causas y las consecuencias de cualquier fenómeno natural. Por eso querían ponerle física social. ¿Por qué? Porque también estudia las causas y los efectos del desarrollo del ser humano en la sociedad. ¿Qué serán las ciencias sociales? ¿Alguien más? Por ahí una mujer había dicho yo hace rato, pero le ganaron. A las mujeres casi no las escucho leer, ¿eh? ¿Quién gusta? Adelante. Las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Las definiciones que sobre ciencias sociales se ha generado se sintetizan diciendo que estas son disciplinas del hombre que vive en sociedad y que por lo tanto analizan a los grupos humanos según Gross, 1983-86. Una de las definiciones más completas es la de la National Science Foundation, que dice: las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social. Por medio del método científico es un enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forman lo que distingue a las ciencias sociales de las ciencias físicas biológicas. Maurice Duverger, científico social francés de este siglo, sintetiza y califica de la más general y la más neutra aquella definición que dice que las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales. Para Chinchilla, mexicana e historiadora contemporánea, afirma que de algún modo todas las ciencias sociales tienen como punto de partida algún tipo de conceptualización de la acción humana. O sea, se preguntan cómo piensa y actúa el hombre bajo el supuesto de que lo hace ya desde siempre inmerso en una sociedad. Así se vuelve un lugar común admitir que cualquier saber que se ocupe de las acciones del hombre es siempre social. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, aunque las ciencias físicas biológicas también estudian al ser humano, estudian su composición, estudian la medicina, la biología, cómo se reproducen, cómo sobreviven, pero las ciencias sociales son aquellas que surgen del estudio de las acciones del ser humano y de cómo se comportan en la sociedad, no únicamente como individuo. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales ciencias sociales? Por ejemplo, la economía estudia los medios empleados por el hombre para organizar los recursos naturales, los progresos culturales y su propio trabajo. La economía tiene que ver con la lana, ¿no? Con la sustentabilidad. La ciencia política tiene por objeto el estudio de las relaciones de poder. La política debiera ser un servicio, pero en realidad es el poder que le otorgamos a las personas para que nos gobiernen, para que nos representen. La sociología estudia al hombre en relación con otros seres humanos. Tiene por objeto las múltiples interacciones entre individuos, entre grupos y entre organizaciones sociales. No solo los seres humanos como vecinos, sino también como organizaciones. El derecho se refiere al conjunto de normas de conducta y la organización que constituye una unidad que tiene por contenido la reglamentación de las relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social. Si nosotros, por ejemplo, en Skyworks hay un reglamento de empleados, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros no acatamos ese reglamento, hay sanciones, pero el reglamento está estipulado no para sancionar a las personas que se dedican a trabajar en Skyworks, sino para mantener una sana convivencia, ¿sale? La antropología se define en su forma más simple como el estudio del hombre y sus obras. Tiene dos aspectos. Estudia la forma física del hombre. La antropología va viendo
cómo fueron modificándose nuestras mandíbulas, nuestras manos, nuestros pies, nuestra corporación, ¿sale? Esa es la antropología física. Y el comportamiento aprendido del ser humano o la actuación humana, que es la antropología social, etnológica, etnográfica y arqueológica. La historia, según Edward Carr, historiador inglés, es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos. Un diálogo entre el presente y el pasado. ¿Mande? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Aquí tenemos algunos conceptos básicos que utilizaremos durante nuestras clases. La herencia genética es el conjunto de rasgos biológicos y psicológicos que recibe cada individuo desde sus padres. Es lo que yo les decía. Mira, se parece a la abuelita. Ay, mira, hace como tú. Innata, aquello con lo que nacemos, que no aprendemos. Homo sapiens es el nombre científico que se le otorga a la raza humana actual como género de los primates homínidos. Siempre me trabo con esa palabra. Necesidades biológicas son las básicas que el organismo tiene para mantener un equilibrio fisiológico. La comunidad es el conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos en común. Y las tradiciones se transmiten de generación a generación con hechos históricos, doctrinas, leyes, costumbres, etc. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, queja, trauma, reproche, coraje, angustia o lo que sea? ¿Nadie? No. Muy bien. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a responder nuestra guía. Ojo, porque acuérdense lo que les dije, la idea es no aprendernos nada más la respuesta, sino más bien tener la capacidad y la habilidad de poder deducir cuál sería o cómo sería nuestra respuesta correcta ya en el examen. Porque sí, digo, se las pueden aprender, pero si en ese momento se les olvida, puede que empiecen a tambalear, ¿no? ¿Vale? Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Me pierdo el mouse. Muy bien. Esta frase me encanta. Dice, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Y eso lo dijo Walt Disney. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita. Nosotros ya hablamos de una sociedad, del progreso, de lo que queremos hacer y por qué empezamos a estudiar la preparatoria. Entonces, es momento de poner manos a la obra, ¿ok? Vámonos a la primera pregunta. Quítate cuadrito. Ok. ¿Cuál es un tipo de agente? ¿Cuál de estos cuatro creen ustedes que es un agente que modifica, para bien o para mal, la sociedad? Institución. La institución, ¿alguien más? Respuesta diferente. ¿Perdón? La D. La D, la política. 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 Voy por familia. Familia. La base de nuestra sociedad, ¿quién es? La familia. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a aprender quiénes somos. Empezamos a descubrir que pertenecemos a una sociedad, que pertenecemos a una familia mucho antes de ser parte de una institución. ¿Sale? Un ejemplo de cultura es inciso A o inciso B. La A. Correcto. El lenguaje, la gastronomía y las tradiciones. Así no lo pusieron en el video, ¿no? Vamos a la 3. ¿Qué será la heteronomía? Hetero quiere decir de otros, ¿ok? La C. Sería la A, ¿no? La A. Porque homonomía es lo mismo que autonomía. Yo hago lo que yo quiero.
Y resulta que la heteronomía significa seguir las normas de los demás o contexto sin reflexión previa sobre las consecuencias. Hacerle caso nomás a los otros, a los otros, a los otros. ¿Qué es la interculturalidad? La A. La A. ¿Por qué? Porque interculturalizarnos es convivir con otras personas, ya decíamos, no necesariamente de otro país o con otras creencias, incluso en el mismo barrio donde vivimos, probablemente nuestra cultura viene en gran peso desde nuestros papás y los vecinos de un lado pues no son de la misma región, de la misma ciudad y tienen otras culturas diferentes, pero todos los días interactuamos con ellos. Ojo con esos tres conceptos. El primero es interculturalidad. La segunda dice que es aculturación. Es igual la A, ¿no? Sería la B, ¿no? Correcto, aquí es la B. Se entiende el proceso que tiene lugar cuando el contacto entre dos sociedades es tan prolongado que una o ambas culturas cambian sustancialmente. ¿Qué quiere decir? Cuando se interactúa tanto que se adoptan a lo mejor las dos culturas y cambian bastante una o las dos que interactuaron. Y ahí les va otra palabra interesante. Transculturación. Es la A. Es la. Por ejemplo, quizá muchos de nosotros tenemos familiares que se fueron a vivir a Estados Unidos y ya no comen tamales con chile porque se enchilan, pero ya comen pavo el día del Thanksgiving y costillas en barbecue. Nada más. ¿Qué será el capitalismo? La A. La A. Tiene que ver con la lana. Todo orden social, Letra A. político y jurídico originario en la civilización occidental. Acá en el occidente fue donde empezamos a hablar de, a ver, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto ganas? Y eso es el capitalismo. Si una persona tiene vicios, podemos decir que su modo de existencia es, según nuestras culturas, La C. autonomía, ¿ok? ¿Alguna La otra? B. La B, Heteronomía. heteronomía, o sea, le haces caso a alguien más. Pues depende cómo lo veas, ¿no? La gente lo ve inmoral. Ahí va el punto. ¿Cuál es Ética. nuestro punto de vista para ver las cosas? Nuestra cultura. Si ustedes, por ejemplo, ven gente fumando marihuana allá en la esquina de tu casa, ¿es inmoral o no? Depende cómo lo veas. Imagínate que tú vas con tu niño de 8 años. Depende cómo lo mires. Imagínate que tú vas con tu niño de 8 años donde tu niño va aprendiendo todo lo que ve y se encuentra una persona que se está drogando. ¿Será inmoral o no será inmoral? No, Yo pues digo que inmoral. sí, porque es la educación que le vas a dar al niño. Se mira mal que al rato el niño lo haga. O que al rato necesite la atención de poder hacerlo. Así Es es. un mal Ok, ejemplo lo para el hace. niño. Exacto, yo también. Y recuerden que la raza humana dependemos siempre de los grandes, dependemos siempre de los papás, dependemos siempre de los adultos. Por ejemplo, tiene que ver con el contexto, que es lo que decían ahorita, depende de cómo lo mires. Tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, Las Vegas es una ciudad que está catalogada ciudad de adultos. Es muy, no puedo decir que inconstante porque no lo es, pero no están dentro del lugar cuando hay niños en Las Vegas. ¿Por qué creen ustedes que en Las Vegas a los casinos no pueden entrar los niños? No es una ciudad para niños. ¿Qué opinan? Como el de ser inmoral, tal vez en cuestiones de acciones. Exacto, pero en Las Vegas no hay inmoralidad. Tú puedes ir al viejo Las Vegas y te encuentras a un viejillo en tanga a las 2 de la tarde caminando. Y eso para ellos no es inmoral, o sea, no lo va a prender la policía. Si tú ves a un viejillo caminando en Mexicali a las 2 de la tarde con tanga, pasa un policía y lo trepa. En Las Vegas, ¿saben a qué huele Las Vegas? A puritita hierba. Donde pases, donde estés.
allá es legal fumar en la vía pública marihuana o cualquier otra hierba y no pasa nada. Entonces tiene que ver con el contexto de dónde estamos, por eso es que es una ciudad para adultos. Porque si el adulto es capaz de contagiarse con vicios, imagínense un niño. Muy bien. La número 9 dice, ¿qué será la multiculturalidad? La La. El reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural hace referencia a la existencia de muchas culturas diferentes entre sí. ¿Qué es un ensayo? No un ensayo de una obra de teatro ni un ensayo de los villancicos. ¿Qué será? Perdón, un ensayo medio hipo. La B. B. Es la A. ¿Por qué? ¿Qué características tiene el ensayo? Donde tú das tu propia percepción, donde tú expones tu crítica sobre algo, algún tema, una película, una obra de teatro, lo que tú quieras, siempre y cuando esté basada en algunos otros textos leídos o en algunas otras opiniones. Pero es tu crítica. ¿Cuáles son los pensamientos del ser humano? Los leímos hace ratito. La B. B. La B de bueno, ¿sí? O al menos esos debieran de ser. ¿Cuál es el conocimiento científico? A ver. La B. La B. La B. Tiene que estar sometido a críticas constantes. Constantemente se está revisando que realmente ese método científico, ese conocimiento científico se apegue al ensayo y error. Movimiento cultural e intercultural europeo que se desarrolló a finales del siglo XVII, que te invita a razonar. La B. La A. En la B pura nada razonas, es puro romanticismo. La ilustración. En los tiempos del siglo XVII, antes de que existiera la ilustración, existía otro movimiento cultural que se llamaba escolástica. La escolástica, donde la Iglesia Católica regía todos los pensamientos habidos y por haber. Y si la Iglesia Católica decía está mal, entonces estaba mal. Aunque en el juicio del ser humano no fuera así. Luego, debido a tanta opresión, surge la ilustración que viene de la luz, de darle conocimiento al ser humano. En la ilustración surgieron muchos avances tecnológicos, surgió la revolución industrial, surgen muchos inventos, descubrimientos, y eso es lo que le empieza a sustentar lo científico a la humanidad. Pero fue tanto el contraste que hubo una ruptura entre la parte espiritual, que era lo que la iglesia debía cuidar, con la ilustración, que era lo intelectual. Hubo muchas personas que hasta la fecha separan totalmente la cuestión de la espiritualidad, independientemente de la religión que profeses, con la parte científica. Hay mucha gente que dice Dios no existe y yo quiero que me lo demuestre científicamente, ¿no? Entonces, independientemente de la deidad, como nosotros le llamemos o en lo que creamos, hubo una ruptura tan grande que conforme ha ido pasando el tiempo, las personas se fueron enfocando únicamente en el raciocinio. Si lo razono y lo pienso, entonces existe. Si no, no existe. Y llegaron unas corrientes de pensamiento también de los existencialistas, donde negaban todo lo divino o todo lo espiritual. Sin embargo, desde hace ratito nosotros vimos aquí que la parte emocional y la parte espiritual del ser humano, pues también existe. Y esa también se tiene que cultivar. Sí, es cierto, somos cuerpo, nos atiende la biología porque me pego y me duele, por cierto, ayer me corté la mano. Pienso, razono, existo, y entonces viene la ilustración, pero ¿qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mi espiritualidad? ¿Qué pasa con mis creencias? El ser humano por naturaleza es creyente de un ser supremo. Si nosotros nos vamos a las culturas antiguas, muy antiguas, por ejemplo, en las culturas romanas había dioses. En las culturas mayas había dioses. En la cultura olmeca había dioses. En la mexica había dioses. En toda la prehistoria y en la antigüedad
hubo dioses. ¿Por qué? Porque era la necesidad de creer en un alguien. ¿Sale? Muy bien. La número 14 dice, ¿cómo se llamaba a la expresión estética en este movimiento intelectual llamado Ilustración? A. La A. El inciso A, el neoclasismo. La 15 dice, ¿qué da prioridad el periodo de la Ilustración? O sea, ¿qué es lo que necesita para que exista la Ilustración? A razonar. El razonamiento, ¿sí? Pero, pues nos dejaron de lado los sentimientos, y a las emociones, y al alma. La número 16 dice, indica los tipos de organización pertenecientes a la sociedad primitiva. En la sociedad primitiva lo que existía eran las hordas, o la horda, el clan o gens y la tribu. Era como se agrupaban, pues. Nosotros ahorita somos familias. ¿Quién fue el padre de la sociología? Entonces todos lo saben. La C. Augusto. La C. ¿Cómo se siente si...? Esa ya me la sé. Muy bien. Son las ciencias sociales. También esas se las saben porque ya lo leímos. La A. La A. La A. Ciencias especializadas de análisis sobre las acciones y los comportamientos humanos en la sociedad. ¿En qué nos diferenciamos los seres humanos? ¿En qué somos diferentes? A ver, unos con otros, ¿eh? La A. La B. La A y la C. La C. La C. Ah, aquí está interesante. ¿Ustedes tienen necesidades biológicas diferentes a las mías? No. No. ¿Les da hambre? Porque a mí me da hambre. Sí. ¿Les da sueño? ¿Les da sed? ¿Les dan ganas de ir al baño? Todos tenemos las mismas necesidades biológicas. Aspectos biológicos. ¿Tienen una cabeza? Sí. ¿Tienen mano derecha? ¿Tienen mano izquierda? ¿Tienen piernas? En general, tanto las necesidades biológicas como los aspectos biológicos son de toda la humanidad. ¿En qué nos hacemos diferentes? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes, sus ancestros, papás, abuelos, son de Zacatecas? Yo. ¿Tus papás de qué zona son? ¿De dónde vivían tus papás? Mis papás eran de Fresnillo. Bueno, es de Fresnillo, ¿sí? Fresnillo es una ciudad. Mis papás vivían en un rancho que se llama Juchipil. Y allá en Juchipila se come mucho la carne de puerco. No sé si en Fresnillo. ¿Sí o no? La verdad no sé. Por ejemplo, ¿no? Mi esposo, sus papás y él nacieron en Nochistlán, que también es una ciudad que está como a 1 hora de Juchipil. Las costumbres que tiene él son las costumbres que tenían mis papás. Él sí nació allá y él convivió un poquito más con la gente de allá. Yo no, nosotros ya nacimos acá en Mexicali. Entonces hay muchas cosas que él dice o hace y yo, sí, mi papá lo decía, sí, mi papá lo hacía. Entonces estamos hablando de contextos socioculturales muy semejantes, pero aún así de diferentes zonas de la misma parte pueden ser diferentes. ¿Qué nos hace ser sociales? Ajá. La necesidad de vivir en sociedad. Si Dios supiera que nosotros íbamos a ser felices y realizados individualmente, nos hubiera creado un planeta para cada uno, sin tener que aguantar a la suegra. ¿Cuáles son las principales ciencias sociales? La A. La economía, la ciencia política y la sociología. Muy bien. ¿A qué término se hace referencia al afirmar que el sujeto moral se determina a sí mismo y su conducta se rige por su propia y libre decisión? Autonomía. Autonomía. Híjole, ¿todos se saben, gente? Súper bien. Yo pedí que me dieran el grupo más inteligente y me lo dieron. ¿Quién dijo esto? Los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío. Eso lo dijo Karl Marx. Sé que esta no se la sabían, pues, pero por eso se la soplé. ¿Qué es una agencia? Ojo, dentro de las ciencias sociales. B.
La capacidad o potencialidad de transformar un estado de cosas en el mundo mediante acciones humanas. Recuerden, nosotros somos agentes de cambio, o para bien o para mal. Si yo soy una persona que va manejando y traigo basura en el carro y la voy tirando por la ventana mientras de que le voy dando al carro, soy un agente de cambio. ¿Por qué? Porque estoy contaminando mi ciudad. Y eso es para mal. Si yo soy una persona que me gusta ir a caminar al parque, pero de repente me encuentro basura y la recojo y la pongo en su lugar, también soy un agente de cambio, pero estoy ayudando a mi medio ambiente. Es un agente dentro de las ciencias sociales. La A. Un individuo y su capacidad de ocasionar una transformación en el mundo. Ojo, transformación o para bien o para mal. Actualmente vivimos en un desarrollo de modelo neoliberal. Ejemplos de corrientes históricas: positivismo, funcionalismo, materialismo o histórico. La teoría de las cuerdas, la teoría de los agujeros negros en el espacio. ¿Cuál será? ¿Ah? La A. La teoría de cuerdas es la que estudia Sheldon Cooper. Y la teoría de los agujeros negros trae loco a los científicos. Sí, José. Relaciona cada época. ¿Cuándo fue la edad antigua? ¿Cuándo es la edad media? ¿Cuándo es la edad moderna? Ahí está la respuesta. La 1 es la A. La 2 es la C, la edad moderna. La 1 es del 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. La B, que es la edad media, es del 476 al 1453. Y por último, la moderna es de 1453 a 1789. Pero en esta, eso es en lo ideal, ¿ok? ¿A qué dinámica sigues? Perdón, ¿qué dinámica sigues para asistir a No sé qué asesoría? operador es, güey. ¿Mande? Mándeme. Pero no está conectado, güey. ¿A quién le Conéctalo ahí dijo güey, abajo. oiga? Estamos en clase. No me ande güeyando. ¿Qué dinámica Perdón, sigues? maestro, no sabía que tenía conectado el micrófono. Le estoy diciendo a mi sobrino. Y le dices, no le digas güey. Y luego dice, ¿por qué los chamacos hablan así? Pues por eso. ¿Qué dinámica sigues para asistir a la asesoría de ser social y sociedad? ¿Cuál es lo ideal que ustedes deberían de hacer? A ver. La B. Correcto. Programas conforme un plan de trabajo. Las otras tres, con suerte nos servirían, pero esta es la más segura. ¿Te gusta estar informado de los problemas sociales de tu país? ¿Sí o no y por qué? Estos también son lo ideal. La C. La C. Es vital. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una sociedad. La 31. ¿A qué etapa histórica corresponden las civilizaciones sumeria, egipcia, griega y romana? ¿Antiguo? La D. Correcto. La D. ¿Cuál es la teoría social? Intenta entender los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. Intenta entender, ¿eh? Ahí está la clave. Comprensiva. Sí. Comprensiva. Correcto. La 33. Relaciona los conceptos. ¿Qué significará ser social y qué significará ser ético? Ser social es la B, ¿no? Así es. Entonces, ser ético es la A. Se define como toda aplicación tecnológica, ahí es tecnológica, que utilicen sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. ¿A qué concepto se refiere? La B. La biotecnología, correcto, porque estamos hablando de los seres vivos. Lee y analiza el texto que se presenta, determina si es falso o verdadero y el tema al cual pertenece. Ahí les va.
La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de los más prósperos. Eso es el consumismo. Si yo tengo mucha lana, puedo gastar. Que las necesidades esenciales de los más necesitados. Lo que tiende además a hacer un uso no sustentable del medio ambiente. Sin embargo, la tecnología no puede ser usada para proteger el medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o aumentan las desigualdades sociales. ¿De qué estará hablando? ¿Y esto será falso o será verdadero? Están hablando de la actividad tecnológica, pues es verdadero. ¿Verdad? Vamos a leerlo. Yo le doy que es la D. Biótica, falso. La D es bioética. ¿Por qué? Porque estamos hablando del medio ambiente. ¿Sí? Dice aquí que la actividad tecnológica, correcto, influye en el progreso social y económico, pero su carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de la gente que tiene más lana. Y esto lo vuelve no sustentable. Y aquí es donde dice por qué es negativo. Porque dice, sin embargo, la tecnología no puede ser usada para proteger el medio ambiente. ¿Puede ser usada, sí o no? ¿La tecnología nos puede servir para proteger el medio ambiente o no? No. 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 ¿Cómo no? ¿Han visto los abanicotes que están yendo para la Rumorosa? Eso es tecnología. ¿Cómo protege el medio ambiente? Porque genera electricidad limpia. ¿Sale? Por ejemplo, ese sería uno de los ejemplos. La geotérmica que tenemos acá en Cerro Prieto genera mucha contaminación. Eso era mucho tiempo antes, la geotérmica tenía añales ahí, pero lo más novedoso son las energías limpias y algo que nosotros empezamos a conocer como energías renovables. Esa energía renovable surgió gracias a los avances tecnológicos. Entonces, se habla de la bioética y este texto es falso. Relaciona las siguientes frases, las cuales contienen normas y menciona qué tipo de normas son. El Corán publica Salat. La oración pública, el Salat, dice el Corán, debe hacerse mirando hacia la Kaaba en la Meca. ¿Esa será una norma? Religiosa. Religiosa. Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia. Es jurídica. ¿Jurídica? No desearás la mujer de tu prójimo. Moral. Moral. Correcto. Les digo que si me dieron el grupo más inteligente. En la clase de individuo y sociedad, el maestro Flores plantea un debate sobre el impulsor más importante de la cultura y se obtienen esas opiniones. Ojo, el impulsor es como lo básico, ¿sale? Lo que le empezó a dar auge a la cultura. Pepe, para mí, la religión, porque es el sentimiento de dependencia hacia un ser superior. Juan dice, yo pienso que el arte y las actividades estéticas buscan generar agrado en quien las produce. Dice Dulce, yo también. Pienso que el arte porque agrada a quien lo admira. Luego dice Rocío, debe ser el lenguaje porque sin él se habría perdido elementos anteriores al invento de la escritura. Y Héctor dice, todos están equivocados. La tecnología es la que permite que el hombre pueda satisfacer sus necesidades materiales al obtener materias primas. ¿Quién o quiénes tienen la razón en este debate? Rocío. Rocío, ¿sí? Recuerden que a través del lenguaje se logra socializar y generar la cultura. Y hablar de lenguaje no es únicamente una lengua o un idioma. Desde los sonidos guturales de los primeros seres humanos que no hablaban, solo emitían sonidos con la garganta, porque el músculo de la lengua no lo tenían dominado, no podían producir palabras o letras. Incluso, por ejemplo, los bebés crecen, nacen con lengua, pero no nacen hablando porque tiene que madurar su músculo que es la lengua. Next.
cosa, muévete. Ahí está. Relaciona el movimiento cultural de la columna izquierda con su definición correspondiente de la columna derecha. ¿Quién será la A? Los hippies. Los hippies. Hippies. ¿Y quién será la B? Los neopunks. Esa cosa. De ese grupo era yo. Cuando estaba en la secundaria rayábamos paredes y andábamos en una pandilla. Era como la necesidad de cambiar un país y terminé dedicándome a la educación. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, el asesor de Ser Social y Sociedad, pues ese yo, te pide que realices una crítica sobre alguna obra de arte de tu localidad. ¿Cómo la realizarías? Sí. La B. La B. Analiza los elementos que integran la obra y opinaría sustentando con argumentos propios y de otros autores. Esto es como el ensayo, ¿sí? Siempre que se va a emitir una crítica o algo sobre cualquier cosa, siempre se tiene que tener referencia aparte, no nomás, porque yo digo así es. Serán mexicanos todos aquellos que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o madre mexicana. ¿A qué artículo se refiere el enunciado? ¿En qué documento es mencionado? La A. La A. En el artículo 33, a lo mejor no nos acordamos, pero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, porque es la más actual que tenemos, ahí es donde viene quiénes son mexicanos, las nacionalidades. ¿Cuáles de los siguientes filósofos practicaban una ética eudemonista? Ellos son Platón, Sócrates y Aristóteles. La siguiente clase les digo exactamente qué es eudemonista. ¿Sabes? La 42 dice, al llegar a una reunión con tus amigos, encuentras que están hablando de política. ¿Cómo actúas ante esto? ¿Qué harían de estas 4 cosas? ¿O qué sería lo ideal que debiéramos hacer? B. La B. La B. Interesado, te reunirías a la plática e intercambian ideas sobre los temas que afectan a México. Recuerden que somos parte de esta sociedad. ¿Cuál fue el principal detonante de la Gran Guerra? Está muy canijo que nos acordemos. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. De la siguiente lista, ¿cuáles son las características que corresponden a una sociedad moderna? La A, el trabajo libre, el Estado libre benefactor y la organización de agrupaciones. ¿Qué es un agente de socialización? A ver, ¿qué creen ustedes que sea? ¿La C? Individuo, grupo u organización que influye en la conducta de las personas, premiando o castigando su comportamiento con base en las reglas y roles sociales. Por su trascendencia en la vida del ser humano, identifica qué tipo de evento toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa. Es un hecho histórico. Se considera que la qué es el instrumento más poderoso para prevenir o corregir el qué de las reglas sociales. ¿Qué le pondrían ahí? Sí. Socialización y comportamiento transgresor. Se considera que la socialización es el instrumento más poderoso para prevenir. El otro, no queremos prevenir el procedimiento respetuoso. Tenemos que prevenir el comportamiento transgresor. La 48 dice, los fenómenos determinados por las relaciones de la propiedad
sobre los participantes, sobre los principales medios de producción generan ¿qué cosa? Sociales. Grupos. La A. Clases sociales, correcto. ¿Por qué razón verías un informe presidencial? La A. Ah, Fíjense, yo me acuerdo cuando estábamos en la primaria y en la secundaria, nos hacían ver el informe y entregar un informe porque desde chiquitos nos enseñaban a métete en las cuestiones de tu país. Ahorita ya no. ¿Qué tipo de democracias existe en México? La A. Sí. ¿Por qué representativo? Porque tenemos gobernantes que nos representan, diputados que nos representan, legisladores que nos representan, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. Hasta aquí voy a detener el video para que no se nos haga más pesado.